Manual del aprendiz masón, por Aldo Lavalleni. Voz, Hermano Lobo. Filosofía iniciática, parte 2. Las dos columnas. Las dos columnas, que se encuentran al occidente y a la entrada del templo de la sabiduría, son el símbolo del aspecto dual de toda nuestra experiencia en el mundo objetivo o reino de la sensación. Representan los dos principios complementarios, humanizados en nuestros dos ojos. En la dualidad manifiesta en casi todos nuestros órganos, en los dos lados, derecho e izquierdo de nuestro organismo, y en los dos sexos que integran la especie humana y se reflejan en todos los reinos de la vida y de la naturaleza. Corresponden también a los dos principios de la actividad y de la inercia, de la energía y de la materia, de la esencia y de la sustancia, representados por el azufre y la sal, en el cuarto de reflexión y metafísicamente por los dos aspectos, masculino y femenino de la divinidad, que como Padre y Madre celestes, como dioses y diosas, y en sus aspectos particulares, se encuentran prácticamente en todas las religiones. El reconocimiento individual de la divinidad, bajo el aspecto de padre o madre, parece haber sido instintivo donde quiera que la religión ha sido verdaderamente vivida. Siempre ha sido más fácil establecer aquella individualidad que se relaciona con la divinidad, revelada por la primera pregunta del testamento masónico, considerándola como el principio de vida activa y constantemente en nosotros, más bien como un principio abstracto, que aleja de nuestra percepción y experiencia directa, que hace exclamar a las almas más sencillas como a la Magdalena: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. El principio de vida es, pues, en nosotros, nuestro Padre y nuestra Madre, el Padre-Madre del universo y de todos los seres. Algunas religiones dan más importancia a uno o a otro de estos dos aspectos, en realidad complementarios e inseparables de la única realidad. No es este el lugar apropiado para hacer un estudio más detallado sobre este interesantísimo tema, y solo nos contentamos con transcribir sobre el valor preferente de uno u otro concepto las palabras de un culto y sabio orientalista contemporáneo. El padre y madre no riñen entre sí, aunque sus hijos puedan hacerlo. Espacio y tiempo. Por lo que se refiere al dominio de lo manifestado o macrocosmos, las mismas dos columnas pueden considerarse como símbolos del espacio y del tiempo, o sea, de las dos realidades fundamentales sobre las cuales parece haber sido fundado y descansar el universo que conocemos. Espacio y tiempo son lo mismo que energía y materia. Son las realidades últimas que admite la ciencia positiva como condiciones indispensables de toda existencia física, haciendo abstracción de los cuales nada de lo que existe y se percibe objetivamente pudiera ser concebido. Y aunque en la teoría einsteiniana se unifiquen y se trate de poner en evidencia su relatividad, siguen constituyendo los elementos inalterables, el marco primordial y el presupuesto relativamente invariable de nuestro templo cósmico. Como dualidad no son, en realidad, otra cosa sino dos aspectos complementarios de un principio único, al que revelan objetivamente y del que expresan respectivamente la inmanencia y la transición. El espacio es, pues, en el fondo, solo un aspecto relativo del ser, que todo contiene y comprende, por el hecho de que todo es, y el tiempo es otro aspecto de esa suprema realidad considerada como dinámico manantial del gran flujo cósmico. Y si queremos considerar al tiempo y al espacio como un solo elemento contenedor, por así decirlo, de toda manifestación objetiva, tendremos en el tiempo-espacio una de las dos columnas de la dualidad básica del templo de la naturaleza, siendo la integral energía y materia la otra columna, o elemento que constituye la suma de todas las fuerzas o apariencias que obran, que se asientan o establecen dentro del primer elemento. De cualquier manera, consideramos el universo y sus elementos formadores, no nos será posible evitar un concepto fundamentalmente dual de esos primeros elementos. Podemos reducir el tiempo al espacio, considerándolo como un aspecto de este, y la materia a la energía, o recíprocamente. Pero si queremos llegar a la unidad, hemos de trascenderlos a ambos.
y ningún otro elemento pudiera constituir la síntesis suprema sin que fuera el ser, pues el ser que todo lo es y constituye la unidad del todo. Dado que el aspecto dual del universo y del mismo primer principio que lo origina se encuentra con las dos columnas al occidente y al ingreso del místico templo de la verdadera ciencia, es natural que este aspecto deba de ser superado, y efectivamente, al oriente, las dos columnas representadas por el Sol y la Luna se unifican en el delta, del cual hablaremos más adelante. Así como el azufre y la sal se sintetizan en el mercurio, que reintegra en la conciencia del hombre la unidad de la vida dividida en la manifestación. El ángulo. El ángulo, en el cual dos líneas distintas parten de un único punto originario, divergiendo al prolongarse según más se alejan de su origen, representa otra imagen característica de la dualidad, proveniente de una unidad inmanente, en la cual tiene su origen y su raíz. El punto central en el cual se juntan y del que parten las dos líneas divergentes corresponde al oriente o mundo de la realidad, en el cual todo permanece en estado de unidad indiferenciada e indivisible. La parte opuesta corresponde al occidente, el dominio de la realidad sensible, en el cual la misma realidad trascendente aparece dividida o separada en los dos principios simbolizados por las dos columnas. Mientras la manifestación procede constantemente del oriente al occidente, o sea, del dominio de la realidad al de la apariencia, de la esencia a la sustancia, del ser a la forma y del espíritu a la materia, el conocimiento o progreso iniciático, representado por la luz masónica, procede en sentido contrario, desde occidente al oriente, o sea, desde los extremos del ángulo hacia su origen. Escuadra y compás. La escuadra y el compás, separadamente o bien unidos en la forma conocida y usada como símbolo masónico, nos representa dos distintos ángulos, móvil en uno y con vértice hacia arriba y hacia el oriente, fijo y octagonal en el otro, con el vértice dirigido hacia abajo o hacia el occidente. El ángulo recto, formado por la escuadra, es el emblema de la fijeza, estabilidad y aparente inexorabilidad de las leyes físicas que gobiernan el reino del occidente o de la materia. Los dos principios o lados que concurren a definirlos se encuentran siempre a la misma distancia angular de 90 grados, que corresponde a la cuarta parte de la circunferencia y al ángulo del cuadrado. La escuadra es otro símbolo de la crucifixión, de la cual debe libertarse, rectificando y dirigiendo hacia el centro todos sus esfuerzos. El ángulo recto es también el símbolo de la lucha, de los contrastes y de las oposiciones que reinan en el mundo sensible, de todas las desarmonías exteriores que deben enfrentarse y resolverse en la armonía que viene del reconocimiento de la unidad interior. Y el compás es el símbolo de este reconocimiento y de esta armonía, que debe juntarse con la escuadra y dominar el mundo objetivo por medio de la comprensión de una ley y de una realidad superior, por medio del ángulo de 60 grados en el cual se halla ordinariamente dispuesto. Muestra el ternario superior que debe dominar sobre el cuaternario inferior, o sea, el perfecto dominio del espíritu sobre el cuerpo, del cielo sobre la tierra. Cielo y tierra. El cielo y la tierra, indicados emblemáticamente por la escuadra y el compás, y entrelazados de la misma manera, el uno con el otro, por ser aspectos respectivamente superior e inferior de una misma cosa, no representan más que el oriente y el occidente, con los cuales ya nos hemos familiarizado, interpretando el valor esotérico de la ceremonia de iniciación. El cielo, o sea, el mundo de la realidad trascendente, se presenta a nuestra conciencia por medio del uso del compás o de la facultad comprensiva y comparativa de la mente que conduce al estudio de las analogías, a la inducción y generalización de las ideas, con las cuales se llega progresivamente desde lo relativo a lo absoluto. La tierra, o sea, el mundo de la apariencia o realidad objetiva, se nos presenta igualmente por medio de la escuadra de la razón o inteligencia concreta y racional,
que marca los límites fijados por sus leyes por medio de la lógica y del juicio, con un determinismo del cual aparentemente no podemos escapar. Sin embargo, el camino de la libertad se encuentra aquí mismo, por medio del uso de estas leyes en su aspecto progresista y constructivo, según nuestras aspiraciones verticales indicadas por la plomada. Aquí cabe citar otra vez el axioma hermético que hemos indicado a propósito del cuarto de reflexión. Visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Debemos ingresar en la realidad del propio mundo objetivo y no contentarnos con su estudio o examen puramente exterior. Entonces, rectificando constantemente nuestra visión y los esfuerzos de nuestra inteligencia, como lo muestra la cuidadosa rectitud de los 3 pasos de la marcha del aprendiz, llegaremos al uso del compás junto con la escuadra, o sea, el conocimiento de la verdad que nos libra de la ilusión. Las líneas paralelas. Así como el punto con su movimiento directo engendra una línea recta, así también los 2 puntos, moviéndose en una misma dirección rectilínea, producen las 2 paralelas. Otro símbolo característico de la dualidad, o sea, de los 2 principios cuya actividad procede paralela y complementariamente, a imagen de los pares de ruedas que sostienen un vehículo y de los rieles sobre los que se apoyan. Veremos nuevamente este símbolo de las paralelas y otros de los cuales hemos aquí tratado sumariamente en el grado del maestro, limitándonos por ahora a decir algo más sobre lo que puede significar para el aprendiz. 2 paralelas son efectivamente los 2 caminos del norte y del sur, que se recorren en los viajes de ida y de regreso entre el occidente y el oriente, y corresponden a las 2 columnas en las cuales se sientan respectivamente los aprendices y los compañeros, y el cuadrilongo que constituye el templo masónico está comprendido entre esas 2 paralelas, delimitadas respectivamente en sus extremos oriental y occidental. A cada viaje de ida o progreso, desde el occidente al oriente, corresponde pues un igual viaje de vuelta o de regreso, desde el oriente al occidente, paralelo este al primero, pero dirigido en sentido inverso. Los 2 caminos paralelos de que acabamos de hablar no existen tan solo simbólicamente dentro del cuadrilongo de la logia, sino que también se pueden observar de muchas maneras sobre nuestro planeta. Por ejemplo, como corrientes magnéticas que van respectivamente del oriente hacia el occidente y recíprocamente, producidas por el movimiento de la Tierra dentro del campo magnético determinado por la radiación solar, a las que se deben las desviaciones de las brújulas. Así obran todas las fuerzas del universo, según la ley de la dualidad, paralelamente, pero en sentido inverso, la una con relación a la otra, prevaleciendo por un lado el movimiento centrífugo o de extensión desde el interior al exterior, y por el otro el movimiento centrípeto, de construcción desde el exterior hacia el interior. Este origina la gravedad, aquel la gravitación, 2 formas distintas de la fuerza o principio de atracción. Lo que es activo interiormente es pasivo exteriormente y viceversa. Así debe entenderse el valor de las 2 columnas, a menudo confundido y malinterpretado por la falta de comprensión de esta ley de compensación, a consecuencia de la cual ambos principios, activo y pasivo, se hallan presentes en cada uno de los 2 aspectos, pero obrando en sentido inverso el uno con relación al otro. Los pares de opuestos. La actividad en 2 corrientes o sentidos inversos de los 2 principios, responsables del flujo y del reflujo de las mareas, originan los pares de opuestos que se observan donde quiera en el mundo fenoménico o exterior, como en el de la experiencia, psicología o interior. Así la luz, emanación activa y positiva, efecto del movimiento centrífugo o expansivo, se opone a las tinieblas que pueden considerarse como falta de luz o luz negativa, efecto de un movimiento centrípeto o de absorción, desde lo exterior a lo interior. La primera tiene pues una correspondencia moral con la sabiduría, el amor y el altruismo, que es deseo de dar. La segunda se relaciona con la ignorancia, la pasión y el egoísmo, que es deseo y voluntad de recibir.
Lo mismo puede decirse del calor y del frío. El primero hace dilatar los cuerpos y los conduce a superar sus limitaciones moleculares desde el estado sólido al líquido, de este al gaseoso y del gaseoso al estado radiante, liberando a los átomos progresivamente de la esclavitud dentro de las moléculas, así como de la ley de gravedad, mientras el segundo haciendo volver al estado líquido los gases y solidificando los líquidos los sujeta siempre estrechamente a una forma definida, limitando sus posibilidades de movimiento. En el campo moral, el calor tiene una evidente analogía con el entusiasmo o llama interior que nos inflama para cualquier intento que sea expresivo de nuestro ser y de nuestros íntimos deseos, mientras el frío está constituido por las consideraciones materiales y el poder de la ilusión que limitan, paralizan, esclavizan y entorpecen nuestros esfuerzos. Lo mismo puede decirse en el plano físico, de la electricidad positiva y negativa, de las acciones y reacciones moleculares, de las dos propiedades opuestas de la actividad y de la inercia, de la afinidad química que obra en ambos sentidos, y de los diferentes tropismos visibles tanto en el mundo orgánico como en el inorgánico, y en el mundo moral de los diferentes impulsos que nos animan, de nuestros pensamientos e inclinaciones positivos y negativos, y que nos hacen respectivamente activos y pasivos. El bien y el mal, la belleza y la fealdad, la vida y la muerte, la fortuna y la desgracia, la verdad y el error, el vicio y la virtud. He aquí otros tantos pares de opuestos que dominan en el mundo relativo, siendo relativos desde el punto de vista de la conciencia en que se consideran, existiendo cada uno de ellos únicamente en relación con el otro y disolviéndose todos en la diáfana perfección del absoluto. Estos pares de opuestos están simbolizados por los cuadros blancos y negros del pavimento en mosaico que parte de las dos columnas. El eterno conflicto, que parece constituir la misma esencia de la vida, ha sido simbolizado por las diferentes religiones en la lucha entre los dos principios del bien y del mal, el Dios blanco y el Dios negro, el principio de la vida y el de la actividad, Brahma el creador y Shiva el destructor, Hormuz el principio de la luz y Arimán el principio de las tinieblas, Zeus y Cronos o Júpiter y Saturno, Jehová y Shaitán, Osiris y Tifón entre los egipcios, Baal y Moloch entre los fenicios. Dioses blancos y dioses negros, o ángeles y demonios, existen prácticamente en todas las religiones, símbolos evidentes del impulso evolutivo y progresista de las aspiraciones superiores del hombre y de la inercia o gravedad de los instintos y tendencias inferiores. Así pues, el Armagedón, o batalla celeste entre los espíritus de la luz y los espíritus de las tinieblas, o sea, entre las fuerzas evolutivas y libertadoras y de las experiencias evolutivas y esclavizadoras, es una realidad psicológica universal de todos los tiempos. Pero no menos cierto que las dos fuerzas opuestas, los dos principios que constantemente trabados en una lucha encarnizada, son dos distintos aspectos o manifestaciones de una sola y misma realidad, cuyo reconocimiento nos hace superar el punto de vista de la lucha y del conflicto, y nos establece en el punto central de la armonía que hace de todo una única cosa. Diabolus est inversus Dei no es una realidad en sí misma, sino el aspecto o contraparte negativa de la manifestación positiva de la única realidad, el conflicto entre el bien y el mal, y el poder de éste sobre nosotros cesan cuando reconocemos a aquello como la única realidad y el único poder, y vemos en esto tan solo una apariencia ilusoria desprovista de realidad y poder verdaderos. La lectura anterior no corresponde necesariamente ni con las creencias o los valores del hermano que lo leyó, ni de su taller, ni de su oriente.